Hola, bienvenido. Hoy estaremos hablando sobre las generalidades biomecánicas de la columna vertebral. En este apartado vamos a recordar aspectos biomecánicos que se deben tener presentes siempre y fundamentales para poder comprender la estructuración de una patología y asimismo las consecuencias funcionales y musculares posteriores. Muy bien, dentro de las generalidades anatómicas, biomecánicas y funcionales del raquis, encontramos que la columna vertebral es el eje del cuerpo y gracias a ella se pueden realizar actividades tan importantes como podernos mantener en pie, la marcha y orientar nuestra mano en cualquier orientación del espacio. Integra principios físicos básicos contradictorios. Por ejemplo, proporciona estabilidad pero a su vez es deformable de tal manera que puede adaptarse a las circunstancias a las que se somete nuestro cuerpo. Es decir, proporciona rigidez y estabilidad a la vez que se nos dota de una movilidad. Muy bien, hablemos del principio biomecánico de la movilidad. La articulación del hombro, conocida como la glenohumeral, es una articulación que sacrifica la estabilidad frente a la movilidad, dotándola de una funcionalidad eminentemente móvil. Cuando la articulación del hombro se encuentra en separación y rotación externa, el hombro es muy vulnerable. Cualquier movimiento que conlleve sobrepasar estos límites articulares tiene como consecuencia la luxación anterior del hombro. El hombro se rodea de un complejo cápsulo ligamentario y muscular muy débil y sacrifica la estabilidad frente a la movilidad. Principio biomecánico de la estabilidad. La articulación de la cadera, conocida como la coxofemoral, es una articulación sinovial de tipo enartrosis parecida a la articulación del hombro. Posee movimientos en los tres ejes del espacio. No obstante, esta articulación sacrifica su movilidad frente a la estabilidad. La cadera posee dos funciones básicas: soportar la masa corporal suprayacente y transmitirla hacia miembro inferior y asegurar su desplazamiento. Esta es una articulación con una gran congruencia que está rodeada por un complejo cápsulo ligamentario y muscular muy potente que disminuye su movilidad y le proporciona una extraordinaria estabilidad. De aquí que su luxación ocurra de manera infrecuente. Bien, la movilidad del raquis vertebral. Hablemos sobre el concepto de unidad vertebral. La columna vertebral se comporta como un único elemento, como un largo tallo óseo anclado a la hemipelvis mediante el sacro. Esta disposición dota de estabilidad a la columna. Aún así, está formado por la sucesión de múltiples piezas superpuestas y unidas que entre sí, mediante ligamentos y músculos, se mueven también entre sí y son con muy pocos grados, pero que pueden proporcionar a la columna como un conjunto que tiene la capacidad de deformarse, permaneciendo rígida bajo la influencia de los tensores musculares. La columna vertebral va a acomodarse mediante la deformación de la misma a cualquier gesto que nosotros introduzcamos. Esta columna vertebral está compuesta por la sucesión de entre 32 y 33 vértebras en total, que van a estar distribuidas del modo siguiente. Encontramos primero 7 vértebras cervicales, seguida de 12 vértebras dorsales, también conocidas como torácicas, y último tenemos las 5 lumbares. Sin embargo, 9 o 10 pélvicas que son solo de diferenciación entre edades tempranas de la vida y que en los adultos se osifican constituyendo dos auténticos huesos que se convierten en el sacro y en el coxis, que por razones biomecánicas impuestas por la bipedestación fueron necesarias. Si ejercemos una presión axial sobre el extremo superior de un elemento espiroideo, que quiere decir que tiene forma de muelle, es que en cierta medida va a presentar una disposición rectilínea, vertical del conjunto, y esta deformará nuevamente el tubo. Al retirar la presión sobre el elemento, la capacidad elástica que las curvas del muelle le proporcionan van a provocar la adquisición de su forma original. Esto quiere decir que no se mantendrá la deformación producida por la presión axial, gracias a la capacidad elástica que las distintas curvas dotan al conjunto. Estudio funcional de las curvas del raquis.
Es considerado en conjunto la columna vertebral, que es rectilínea, en el plano frontal. Toda deformidad en este plano se suele considerar patológico. No obstante, algunos anatomistas franceses como Perret, Standurs, Latarjet, Jacobson defienden que a pesar de ser poco acusadas, existen curvas laterales de 1 o 23% de los casos. Generalmente existen tres. Una curvatura cervical de convexidad izquierda, al igual que la curvatura lumbar, y otra curvatura dorsal con convexidad hacia la derecha. Esta última es la más pronunciada de las tres, debido a la presión de la arteria aorta sobre la tercera, cuarta y quinta vértebra dorsal. Debido a la acción muscular que por predominar hacia la derecha lleva a la columna dorsal hacia este lado, apareciendo el resto de curvas como mecanismo compensatorio. De cualquier forma, toda exageración de estas curvas en el plano lateral suponen una patología del eje del cuerpo. En el plano sagital no ocurre igual. La columna vertebral presenta 4 curvas, 3 curvas reales o móviles y una curva rígida. Encontramos la cifosis sacra o de concavidad anterior, lordosis lumbar o de concavidad posterior, cifosis dorsal o de concavidad anterior y lordosis cervical o de concavidad posterior. De estas 4 curvas, la curvatura dorsal será, según Tessut, la original. El resto de las curvas son curvas compensatorias o secundarias a causa de la bipedestación. La adquisición de las curvas ocurre a medida que el sujeto va adquiriendo la posición en bipedestación. De acuerdo con Capanghi, él menciona 4 apartados. El primero: en el primer mes de vida, la región lumbar es cóncava hacia adelante. Con 5 meses, a medida que el niño empieza a gatear, el raquis lumbar sigue siendo ligeramente cóncavo hacia adelante. A medida que el niño se endereza y comienza a andar, que es a partir de los 13 meses, el raquis lumbar se hace más rectilíneo y a partir de los 3 años se puede apreciar una ligera lordosis lumbar que se consolida a los 8 años, adaptando la curva definida a los 10 años. Necesidad funcional de las curvaturas del raquis según Capanghi. Supongamos que un elemento rectilíneo sobre el que ejercemos una presión vertical sobre su borde superior, bien mediante la aplicación de un peso y bien mediante la aplicación de un golpe. Si se parte de la idea de que dicho elemento es hueco, es decir, no es rígido, puesto que la columna vertebral presenta un agujero central para que pase la médula espinal, al ejercer tal fuerza en ese tubo, cedería y se quedaría claramente deformado. Una vez retirado el peso, no vuelve a adquirir su disposición original. Su capacidad elástica va a ser nula. La existencia de curvas raquídeas aumenta la resistencia del raquis a la fuerza de comprensión axial. Según Capanghi, la ingeniería ha demostrado que la resistencia de una columna con curvas es proporcional al cuadrado del número de curvas más 1. En el caso de una columna con 3 curvas móviles, como es el caso de la columna vertebral, con sus lordosis lumbar y cervical y cifosis dorsal, su resistencia es 10 veces mayor que la de la columna rectilínea. Ante una patología de espalda que conlleve una rectificación, se debe saber que la columna tiene la resistencia disminuida. En cualquier gesto que se realice dentro o fuera de la piscina, es fundamental que se mantenga una correcta alineación de las curvas vertebrales para no modificar las características de estabilidad, movilidad y transmisión de pesos a través de la columna vertebral.